Uno. Bienvenidas y bienvenidos a Todas Nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Estamos transmitiendo desde el Instituto Municipal de las Mujeres en la zona centro. Como siempre, como cada martes, me acompaña mi querida Zule. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Zule? Hola, ¿qué tal, Ana Karina? Buenas tardes, ¿qué tal a todos y todas nuestras radioescuchas? Pues ya lo mencionaste, otro martes más, regresando de puentecito, ¿verdad? Como estábamos hablando antes de que iniciara el programa, quiere uno trabajar, pero también uno es feliz en casa, entonces estamos en ese dilema. ¿Tú qué team eres? ¿Mitad y mitad o más trabajo y casa? ¿O cómo te dividirías? No, yo soy una mujer muy trabajadora. Muy trabajadora. Fuera de casa. A mí me gusta estar en casa, pero después cuando veo, digo, las deudas no se pagan solas, entonces me tocó ser un poquillo ahí, pobre con gustos caros. Por eso estamos de vuelta aquí, otro martes más. No, es que cuando eres una mujer autónoma como yo, no tienes de otra más que trabajar, entonces. No hay opción, ¿no? Y te lo juro que hasta las mascotas lo resienten porque me levanté pues hoy más temprano y todo. Entonces me volteé a ver mi perrita con cara como de, ¿qué onda? O sea, es muy temprano. Las croquetas no se pagan solas, querida. Eso sí, pero y fíjate que estuvo muy interesante como el clima estos días, ¿no? O sea, como que el viernes donde todo el mundo estábamos en casa y bueno, que bueno que también nos tocó estar en casa. Nos tocó estar en casa, que estaba bastante feo, bastante la tierra, o sea, yo vi que muchas personas en Samalayuca, Villamada, que se sube así como una tormenta de arena espantosa. Sí, y que como tú lo dices, qué bueno que algunos tuvimos pues la fortuna de poder estar en casa. Pero pues ya ahorita estamos con otro martesito y un tema, pues ya entrándole un poquito en cuanto al programa, pues hoy hablamos un tema que es totalmente importante como todos los martes, pero esto va directamente a afectar a muchas de las mujeres que nos escuchan y muchas de las mujeres que cruzan día a día esa puerta aquí en el instituto, y es el tema que muchos le temen y el nombre es pues pensión alimenticia. Pensión alimenticia, Ana Karina, es el tema que vamos a tener el día de hoy. Claro, de hecho creo que en este tema, además de la experta que tenemos el día de hoy, tú eres una experta, Zuleto, porque tú das la información de primera mano y a veces incluso pues eres el filtro, ¿no? Para decidir, sino para que ellas mismas, las usuarias que vienen o las personas que vienen a pedir información, tengan la oportunidad y puedan discernir, ¿no? Si es algo que van a llevar a cabo o no, porque creo que existe un poquito de desinformación alrededor del tema de guardia, custodia y pensión alimenticia, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos cómo exigir este derecho, quiénes sí pueden, quiénes no. Todo ese tipo de cosas que hay alrededor. Y sobre todo también creo que existen algunos retos en este tema, pero también existen, ¿cómo te explico? No creo que sean mitos, pero sí como algunas cuestiones desde la sociedad, ¿no? Que de pronto, y lo vemos mucho en memes, los memes son pues el reflejo de la sociedad actual. Sí, claro. Y entonces ahí vemos que siempre están diciendo como, pues es que se lo gastan las uñas. Claro, ¿no? La mamá se lo va a gastar y no sabes en realidad que pues yo no sé si las personas no sepan, pero la vida es muy cara, o quienes dan la pensión si sepan cuánto cuesta la vida, ¿no? Mantener a una criatura más, sostener una casa. Entonces sí, creo que es un tema muy, muy importante, o sea, no cubre solo la comida, también cubre la educación, la atención médica, la ropa, la vivienda. Entonces, que sepan quienes están en quienes deben la pensión alimenticia, que sepan que no solo le están quitando la oportunidad o la situación del dinero a las niñas y los niños, sino en realidad le estás privando de derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vestimenta, o sea, y derecho incluso hasta ir a la escuela, ¿no? Porque a lo mejor con parte de ese dinero pues pagas los transportes o la gasolina, como todas estas cosas. Entonces, fíjate cómo las niñas y los niños pues tienen derecho a la pensión alimenticia, pero también
al no darla, les estás quitando todos estos otros derechos, claro. Sí, mucha gente los ve como de, ay, no, es que es la ayuda, no, es la voluntad de lo de que le corresponde, que esto, no, es que es mira, ahí le va mi aportación, o sea, como si fuera opcional, una donación. De cierta manera, ajá, ándale, como de, ay, sí que yo quiero donar, hoy no, o sea, esta semana va a comer el niño, pues la semana que entra a ver cómo le hace, no, o sea, no, realmente como tú lo dices, es una obligación legal, es una forma de garantizarle, pues, las necesidades básicas que estén cubiertas. Ya lo mencionabas, la escuela, o sea, estamos de acuerdo que pagamos la inscripción, sí, pero te conlleva estar con un niño o niña en la escuela, es de que les piden material, claro, requieren uniformes, requieren zapatos, requieren tenis, o sea, y mira, yo tengo una niña y no sé cómo diantres si caminan a rastras, pero los tenis no les duran ni, o sea, llegan con los zapatos destrozados, llegan con los tenis, con las calcetas rotas, o sea, no me refiero a que sea siempre así, pero muchas veces la gente piensa, ya le compré unos tenis en diciembre y esos tenis le van a durar de aquí a 3 años, o sea, no, son necesidades básicas que todo mundo requerimos, o sea, creo que tenemos que entender mucho esa parte de que no es como la opción o la ayudita o la buena voluntad, no es un derecho que por ley les corresponde. Sí, necesitamos quitarnos, también como ya lo mencionaba, muchas chicas entran aquí y preguntan, pero hasta como temerosas, o sea, como de, híjole, sí puedo, sí es mi derecho, sí lo puedo exigir, es que sabes que, o sea, están no tienen la información y entran, yo me he fijado más que nada como temerosas, al de, híjole, es que si se la pido y luego, o sea, ¿qué derechos me va a exigir después? O sea, porque muchas veces pasa eso, de que, pues ya te estoy dando esto, la pensión, bueno, yo quiero esto, pero ellos se atribuyen a veces cosas que pues no son, como ya lo vamos ahorita, vamos a tener a la experta que nos va a decir, claro, que conlleva que sí, que no, pero sí que deben de garantizar que es un derecho, o sea, es un derecho de total que tienen que tener las infancias. Y es que, ¿te acuerdas cuando tuvimos a la jueza Patricia, sí, que ella nos hablaba, ¿no? Que cómo fue el proceso para instalar todo esto en las leyes, sobre todo por o sea, yo me ponía a pensar como en esos momentos, simplemente, ¿no? Vamos a regresarnos a la época de nuestras abuelas. ¿Cuántos por ejemplo, es la historia en mi familia, ¿no? En alguna parte de mi familia, ¿cuántos hijos no estaban reconocidos, híjole, por parte de los papás y entonces pues no tenían acceso a nada, ¿no? Ningún derecho? Para empezar, ¿no? El acceso a esto. Entonces no había como esta corresponsabilidad en la crianza, o sea, en esos momentos no existía eso. Y la verdad es que cuando ya los reconocían, a lo mejor o pasaba toda la vida sin reconocerlos o los reconocían ya en edades muy adultas, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo y qué tan importante es que este derecho se haya ganado y que se haya avanzado en materia penal? O sea, por eso también es muy importante saber en qué van las leyes, saber, por ejemplo, cuáles son las modificaciones, a qué nos sujetan, sí, pero que tenemos derecho, y por ejemplo, ahora también que existe la violencia vicaria, uh-huh, ¿verdad? El reconocimiento lo que antes se llamaba la alienación parental, o sea, el reconocimiento que quiere decir que, bueno, una de las dos partes de padre o madre están como constantemente haciendo como, oye, es que por ejemplo, y se da mucho, yo lo llegué a ver en el caso de papás con hijos e hijas, como, ¿y qué hace tu mamá? Sí. ¿Y si es cierto que ya tiene novio? ¿Y a dónde fue el fin de semana? Y entonces a mí me decían los niños y las niñas, es que ya ni quiero ir con mi papá porque se la pasa preguntándome sobre mi mamá y ni siquiera me pone atención y nada, o sea, no hace nada conmigo por estar como informándome, quiere que le informe de las cosas y yo me siento incómoda, ¿no? Y entonces fíjate cómo entonces ahora saber y decir, bueno, también existe la violencia vicaria y eso puede ser pues un atenuante ahí en la situación de la guardia y custodia y de la pensión alimenticia. También pensaba un poco en cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en Estados Unidos existe tu seguro social, uh-huh, y ese es como tu identificador para todo, ¿no? O sea, tú lo llevas y ya no te puedes despegar de bueno, como nosotros, por ejemplo, lo sería el CURP. Sí, claro. Pero con tu seguro social, si tú tienes un proceso de pensión alimenticia,
no hay donde te escondas, o sea, no hay, ni aunque te metas bajo una piedra, te van a dejar de descontar. Porque sabes aquí qué pasa, que se salen de los trabajos, Claro. se ponen en trabajos informales, se puede decir que no les estén descontando nómina con tal de no pagar o con tal de no cubrir, que pasa en la mayoría de los casos. Sí, y por ejemplo en Estados Unidos seguramente también sucedería esto en cuestión de trabajos informales, pero sí creo que es un poquito más difícil. En Estados Unidos tú le puedes poner dinero a la gente que está presa y ellos tienen una pulsera, ¿no? Entonces está alineada con su seguro social, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, si tú eres deudor alimenticio y estás en la cárcel y te ponen dinero tu familia, se lo va a la pensión. O sea, cómo funciona el sistema, diferente. Sí. Porque ayer estaba escuchando esa conversación y decía, mira cómo funciona tan bien que incluso aunque estés privado de la libertad, sí. Órale, tú tienes que hacerte responsable de lo que te toca, ¿no? Y entonces, y porque también, o sea, vamos a pensar en las mujeres que son autónomas, ¿no? Que crían a sus hijos de forma autónoma, o sea, realmente si tú eres un papá que no está presente y no te haces responsable de la crianza de tus hijos, pues es más fácil que te deslindes y te vayas y luego consigas otro matrimonio y entonces tengas otros hijos y sigas sin hacerte responsable, que tú como mamá, ¿no? O sea, tú como mamá pues eres la responsable de la crianza. Evidentemente hay casos donde la mamá se deslinda de la responsabilidad y se va de esa casa, etcétera, etcétera, porque también me llegó a tocar un caso, varios casos, como 2 o 3, de mamá que pagaba pensión. Claro, o sea, sí, evidentemente son situaciones que pasan, porque en este caso fue papá quien se quedó a cuidar a los hijos e hijas en el hogar. Entonces, o sea, sí pasa. Ahorita seguramente nuestra experta nos va a platicar un poquito de eso, ¿no? De cómo es que también hay mujeres que pagan la pensión alimenticia, pero pues entendiendo que por lo regular son papás quienes no están presentes, quienes se hacen omisos de la responsabilidad de la crianza. Por esto que digo, ¿no? O sea, porque es más fácil tú como hombre irte que como mujer, pues por lo regular las mujeres son las que se quedan con los hijos. Claro. Sí. Y sí, o sea, es la crianza, es el ámbito económico, es el ámbito emocional, o sea, se junta todo porque la haces de todo. Si teniendo, o sea, el apoyo, todo de la persona cuando vives en casa, se va sobrellevadero, pero cuando te cargas encima la crianza emocional, económica, o sea, por derecho hay que exigir la pensión, o sea, eso es de ley o de ley. Pero sí es muy, muy injusto cuando llevas la crianza pues sola. Como decíamos, o sea, te corres en tiempos desde para ver, oye, pues me tengo que acomodar para empezar en un trabajo que me dé tiempo para poder llevar, para poder criar, para poder ser. Y en qué momento también te queda, es lo que decíamos ahorita de los memes, me da mucha risa porque sí me ha tocado conocidas o conocer gente de que está en crianza y le dan para la pensión y no pueda subir una foto de que se arregló a lo mejor el cabello porque no, ya olvídate, no. Ya le dejan de dar pensión. Se lo arregló con los 300. Sí, se lo arregló con 800 y todo. Yo así de, caray, y luego, o lleva, no sé, el niño al parque o le compra una bici, X cosa, y es que, no, mira, o sea, y yo, hay que quitarnos todo eso de la cabeza, todos esos tabús y eso, y muchas veces es cuando se va un poquito la carga más emocional al ser tu mujer, de que dices tú, bueno, entonces no tengo derecho a arreglarme, no tengo derecho a cambiarme un poquito el look, todo, que a lo mejor eso me va a dar ánimos para seguir. Pues vamos a quitarnos todos esos tabús de la cabeza. Con estos prejuicios y estereotipos, sobre todo, para empezar, pues yo no sé cuánto sea de pensión, pero no creo que cubra lo que cuesta un tinte, porque sí sé cuánto cuesta el tinte y sí está caro. Sí, ándale. Eso sí está caro. Ándale. Y eso por una parte, ¿no? Y creo que este prejuicio y este estereotipo, porque también creo que alrededor del tema de la guardia y custodia de la pensión hay un prejuicio bien grande y es el de con las mamás autónomas. O sea, ¿cómo es posible que sigamos exigiendo las cuentas a ellas, que son las que se quedan? O sea, ¿por qué a ella? Porque el prejuicio es como este prejuicio y estereotipo de lo que le llaman la mamá luchona. O sea, ¿por qué el estereotipo es para ellas y no para los papás abandonadores? ¿No? O sea, eso a mí me parece muy importante, como le hemos dado la vuelta al discurso
para otra vez que la que tenga toda la carga emocional de la sociedad y de todo, y además la burla, sean las mujeres. O sea, ¿por qué entonces no estamos hablando de ellos? Y creo que a mí me parece muy importante iniciativas como el Banco de Deudores Alimenticios, ¿no? Sí. O sea, que tú puedas checar cuando quieres salir con alguien a ver si no es deudor alimenticio. Pues es que se sepa, ¿no? Porque muchas veces, o sea, a lo mejor tú empiezas como a salir con esa persona y no sabes que tiene como 3 niños de que no les pasa pensión, que no los atiende, que no es... Y dices tú, caray, ¿qué te pasa? ¿A dónde le vas a ir, no? ¿A dónde va a correr la moneda? Realmente. Sí, claro, ¿no? Y que justamente creo que es importante darte cuenta que como trata a sus hijos e hijas y las obligaciones que hace omiso, pues eso habla mucho de él como persona, ¿no? Claro, definitivamente. O como cuando decimos, pues es que fíjate cómo habla de la sex y vas a saber cómo va a hablar de ti, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a voltear el discurso y no como para polarizarnos y decirnos, bueno, entonces ahora toda la culpa es de ellos, ¿no? Pero sí, pues hacernos responsables y decir, a ver, ¿a ti qué te toca? Y a mí qué me toca, ¿no? Sí, también eso. Otro prejuicio o estereotipo que hay alrededor de la pensión alimenticia es que las mamás tienen varios hijos e hijas de diferentes papás y de todos recibe pensión. Y entonces esto es un prejuicio y es un estereotipo. Se mantiene la pensión de los niños. Sí, ¿no? Como si fuera algo malo, y es como, bueno, pues creo que la sociedad moderna, la sociedad actual da para eso, da para que tengamos múltiples parejas. Evidentemente o sea, puedes tener un hijo de cada uno, pues sí, pero pues eso responde más a la sociedad actual que a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ahí juzgamos y decimos, no, pues es que ¿por qué se los escoge así? Porque él o no escoge bien, ¿no? Sí, de volada vamos con la culpa de, no, pues es que ya, una vez está bien, 2 veces está bien, pero pues tú no sabes, ¿no? A lo mejor tú, como dices tú, no vimos en el banco de deudores y ella confió y todo de que, bueno, a lo mejor sí ya es la persona con la que voy a seguir y voy a estar, y pues nada, fue un fracaso, o sea, no se dio la relación y todo, pues de ahí conlleva una relación, pues un menor, una menor, pero pues sí, más bien hacerte responsable de la parte que te toca. Claro, y entonces en todo el auge de estos discursos, de darle la vuelta al discurso, porque no sé si ustedes sepan, pero allá afuera sí hay como un auge de darle vuelta al discurso feminista, que entonces los hombres es como, no, pues es que no te la consigas con varios hijos, porque seguramente a ti te va a querer hacer un hijo y tú te vas a terminar pagándole la pensión de todos, de ¿no? Todos los niños. O le vas a terminar comprando huevito Kinder a todos. Ándale, sabía que algo nos faltaba decir. El huevito Kinder, claro, y es un gran prejuicio y es un estereotipo. Ay, es no, por eso la cajita chopecha. Sí, entonces creo que tenemos que sí reflexionar bastante hasta dónde nos están llevando estos prejuicios, hasta dónde nos están llevando estos estereotipos, y como les decía, pues cada quien tomar la parte que te corresponde, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué los hombres están allá afuera señalando y no viendo también incluso la responsabilidad de la crianza, ¿no? También es eso otra cosa, o sea, porque también no solamente influye en la parte del dinero, exacto, o sea, influye en la parte emocional, la crianza, tú lo has dicho, todo lo que lleva la crianza, ¿no? Y ¿qué es todo esto que conlleva la crianza? Pues llamar la atención, poner límites, estar emocionalmente presente, ¿no? Porque también, pues, luego está esta parte de, no, pues yo estoy ahí nomás por los hijos. Por los hijos. Claro, y no te haces responsable de todo eso. Entonces, qué importante, y que creo que es un problema muy, muy actual. Entonces, que tenemos que poner ojo ahí, que tenemos que poner foco ahí de qué es lo que está pasando, por qué hay tantos deudores alimenticios, porque hay tantas mamás autónomas, exacto. Y por qué, o sea, y cómo, y hasta dónde les afecta a las mamás también ser mamás autónomas, ¿no? Emocionalmente, hasta dónde, y la carga que la palabra tan grande que llevan, claro. Súper pesada, Ana. Yo digo que ya, volviendo a la pausita,
estaremos con nuestra invitada para que ella nos hable un poquito más del tema y nos resuelva ahí unas tantas dudas que tenemos. Sí, claro, va a ser muy importante que nos diga qué, cómo, en dónde se tramita y todo eso. Sobre todo, que ya no nos va a hablar del huevito aquí. Ella es experta, trabaja aquí en el Instituto Municipal de las Mujeres. Entonces, para que usted, si le quedan dudas, pues pueda venir a asesoría. Vamos a una pausa, regresamos, está escuchando a todas nosotras, no le cambie. Regresamos a todas nosotras. Hoy nos acompaña la abogada Victoria Gamboa. Ella es especialista en derechos familiares, trabaja aquí en el Instituto Municipal de las Mujeres y se las voy a presentar. Es egresada de la UACJ, se ha desempeñado como abogada litigante en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde ha brindado atención jurídica con perspectiva de género y ha trabajado activamente en el acceso de la justicia para quienes enfrentan situaciones de violencia. Actualmente forma parte del Instituto Municipal de las Mujeres en el módulo de atención y prevención itinerante, donde lleva asesorías de orientación legal a distintos sectores de nuestra ciudad. Su trabajo se enfoca en la prevención de la violencia, ofreciendo atención cercana, clara y con enfoque especializado para garantizar el pleno derecho de los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos. Bienvenida, Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Oye, mira, pues como ya lo mencionamos ahorita cuando entramos al programa, pues estamos hablando de un tema que a muchos les da miedo, ¿verdad? Que es la pensión alimenticia. Nada más los que deben. Los deudores, sí, más que nada, pero es una lista interminable, ¿no? Primero que nada, gracias por acompañarnos, Vicky, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con una pregunta básica, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es la pensión alimenticia y a quién corresponde, pues, solicitarla? Pues más que nada la pensión alimenticia hay que señalar que se desprende de una guardia y custodia. Quien tiene la guardia y custodia de un niño, niña o adolescente es quien tiene la facultad para solicitar una pensión alimenticia. Existen muchos tabús o por así decirlo, mitos. ¿Por qué? Porque a mi vecina, a la comadre, a mi tía, a mi tío les pasó de tal manera. No podemos basarnos en esto. ¿Por qué? Porque hay que acercarnos y preguntar con especialistas, hay que acercarnos a alguna institución en donde nos pudieran orientar, ya que incluso es algo que les hago mucho énfasis en estas asesorías. ¿Por qué? Porque si bien entiendo que la pensión alimenticia o esta cantidad económica es indispensable, claro, nuestros hijos, nuestras hijas requieren este flujo económico para comer, para ir a la escuela, para vestir. Lo más importante es tener la guarda y custodia de nuestros hijos e hijas. ¿Qué comprende la guarda y custodia? Pues quien tenga un documento oficial, ya sea avalado por un juez, el cual es emitido por un juez en el que determina quién es el progenitor custodio, es quienes tienen el deber de guardar y custodiar a estos niños y a estas niñas. Al momento que, por así decirlo, ahorita mencionaban la violencia vicaria, si mi expareja quiere seguirme manipulando o quiere seguirme chantajeando con que se va a llevar a mis hijos, que se va a llevar a mis hijas, pues la forma en la que yo me puedo respaldar de que el agresor o el padre de mis hijos no me amenace con no regresármelos es teniendo una orden de un juez en el cual me respalda a mí, que soy la madre custodia. Al momento de yo tener una custodia, tengo también pues el derecho a solicitar una pensión alimenticia para mi hijo o mi hija. Hay casos que muchas usuarias me dicen, es que yo no quiero la pensión alimenticia, yo no la necesito, lo que no quiero es volver a saber de él. Ok, nosotras como mamás, nosotros como papás no somos quienes podemos decidir si nuestros hijos tienen o quieren esta pensión alimenticia. Es un derecho, no somos quien podemos decidir si ellos requieren estos alimentos. Entonces es muy importante y hago énfasis que si bien entiendo que la pensión alimenticia, los alimentos es algo esencial,
hay que enfocarnos en obtener una guardia y custodia, que es lo que nos respalda jurídicamente para garantizar el bienestar de nuestros hijos e hijas. Victoria, ahorita has mencionado el asunto de tener un documento oficial de guardia y custodia. Por las composiciones familiares que de pronto tenemos en México, termina haciéndose cargo una abuelita, una tía, pero nunca formalizan el proceso de guardia y custodia. Sin embargo, hay momentos justos donde llegan, por ejemplo, a DIF y dicen, es que yo tengo haciéndome cargo tantos años de la niña o el niño, pero la mamá nunca le da dinero o papá nunca le da dinero. ¿Les sirve, por ejemplo, de alguna manera o hay una forma de que ellas puedan comprobar que tienen todos estos años haciéndose cargo del niño o niña para iniciar este proceso, ya sea de pensión o a fuerza tienen que hacer el proceso de guardia y custodia? Ok, en este caso también es más común de lo que pudiéramos creer o que pudiéramos pensar, y sobre todo en abuelas. Estas abuelas pudiéramos decir que no le toman la importancia necesaria, ya sea por falta de información o por miedo que al acudir ante un juez o una jueza le quitaran el resguardo de sus nietas o de sus nietos. Entonces, pero créanme, solamente tienen que acercarse a instituciones como nosotras, acérquense con especialistas. ¿Por qué? Porque existen muchos casos en los que la abuela es quien ostenta la guardia y custodia de estos niños y de estas niñas. ¿Y qué pasa aquí? Si yo, abuela, tengo 6, 7 años haciéndome cargo de mis nietos, y mis nietos están en una edad en la cual ya pueden ser llamados ante una autoridad judicial, nuestros niños, nuestras niñas tienen el derecho de ser escuchados, tienen la libertad de acudir ante un juez, ante una jueza, y decirle, yo quiero estar con mamá, yo quiero estar con papá, o yo estoy a gusto, yo estoy feliz, yo me siento plena viviendo en casa de mi abuela. Quiero ver a mamá, quiero ver a papá, pero quiero seguir viviendo al lado de mi abuela. Y los progenitores no custodios, en este caso pues papá y mamá, deberían o son los obligados a aportar esta pensión alimenticia a la abuela, que es quien está actuando como la persona guardián y custodia. Qué importante, ¿verdad? Esa información, sobre todo por lo que dices, que es más común de lo que pensamos, y entonces muchas veces abuela se hace cargo, ostenta la guardia y custodia y se hace cargo de todos los gastos, y vemos que no le alcanza, ¿no? O que a veces ya está jubilada, ya está pensionada y tiene que tener un trabajo extra para hacerse cargo del niño o la niña. Así es. Por ejemplo, ¿qué documentos o qué pruebas tendría que presentar la persona para pedir la pensión alimenticia? En estos casos, lo más importante es comprobar la relación filial. ¿Cómo vamos a comprobarla? Mediante actas de nacimiento. El acta de nacimiento de la niña, del niño, de mamá, de papá. Hay muchos casos en los que también nos ha tocado, es que no están registrados. Eso no es ningún impedimento. Hay formas de solucionarlo. Podemos conseguir lo que conocemos como las huellitas y todo esto para iniciar el proceso de reconocimiento, el proceso de registro. Eso no es ningún impedimento. Igual, muchas veces me dicen, es que no tiene un trabajo formal, y a mí me dijeron hace años que si no tenía un trabajo formal, pues no había forma de cómo les contaran y que no me diera pensión. Independientemente de que el progenitor no custodio, la progenitora no custodia, no tengan un trabajo formal, están obligados a aportar una pensión alimenticia. Entonces, eso no es ningún impedimento. De igual manera, hay casos en el que el demandado vive fuera de la ciudad, o en su caso no sabemos en dónde vive o dónde trabaja. Es un requisito elemental el conocer uno de sus domicilios. Sin embargo, se puede notificar de otras maneras. En el caso de que el demandado o la demandada vivan fuera del estado o de la ciudad, porque también nos tocan casos en que la abuela se acerca y nos dice, no, pues es que, no sé, un ejemplo, mi hija falleció
y el papá de los niños, de las niñas, vive en Durango. Ah, ok, con todo gusto podemos llevar esos trámites, se hace una notificación vía exhorto, no porque vivan fuera de la ciudad significa que no podemos llevar estos trámites. Qué interesante que más que nada las usuarias o las personas que nos están escuchando sepan, ¿no? Porque a veces sí dice uno, pues no, ya vive fuera, ya no tengo manera de localizarlo, pero que estén conscientes que sí se puede. Luego, sobre todo, este tipo de procesos, creo que en general cualquier tema legal nos da un poco de desidia, ¿no? Porque no sabemos cómo iniciarlo, a veces no tenemos o creemos que necesitamos todos los documentos de entrada, ¿no? Ya que en la primera ya tienes que llevar todos los documentos, pero ahorita pues ya nos has dicho, ¿no? A veces hay impedimentos como que no estás registrado o registrada y entonces ya, qué bueno que nos has platicado un poco de cómo se inicia este proceso para solicitar la guardia y custodia y que se desprenda la pensión alimenticia. ¿Es necesario hacerlo bajo el esquema de un abogado o abogada? Es decir, ¿se tienen que acercar al Centro de Justicia, al Instituto Municipal de las Mujeres, abogado, bufete jurídico o ACJ, o una misma, o sea, la mamá lo puede iniciar el proceso? Aquí, en este caso, si el progenitor no custodio no está de acuerdo, pues sí es necesario, es indispensable hacerlo mediante una demanda. En esta demanda se puede acudir con nosotras o a cualquier otra dependencia o tal vez hasta con algún defensora particular. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos demandando. Y si se necesita acudir ante la autoridad judicial representada mediante una abogada o un abogado. Pero también es importante remarcar que si en algunos de los casos, lamentablemente no tantos como nos gustaría, el progenitor, la progenitora no custodia, están de acuerdo. Pueden acudir a justicia alternativa en los juzgados familiares, en donde se realiza un convenio. Si ambos están de acuerdo, se puede realizar un convenio. Son facilitadores, son facilitadoras quienes les ayudan a llegar al mejor convenio. Claro, siempre ponderando el interés superior de las infancias. ¿Qué significa esto? Pues siempre hay que procurar el que los niños, las niñas y los adolescentes no queden en un punto de discriminación, de que no exista medidas tomadas con esta perspectiva o con este enfoque de infancias. Y suele pasar, o sea, muy recurrente que la persona que está obligada a pagar no cuenta con un trabajo formal. En esos casos, ¿qué pasa si la persona no cuenta con un trabajo formal? No sé, que no le están descontando por nómina, que le paguen así en efectivo directo. Aquí, pues como lo mencionábamos, la pensión alimenticia, el concepto de alimento se fija acorde al ingreso del deudor. Entonces, el que el deudor no cuente con un empleo formal no significa que no esté obligado a pasar una pensión alimenticia, un pago por alimentos. En este caso existen diferentes criterios o mecanismos, pero la juez o el juez están obligados a garantizar que a esa niña, a ese niño, se le aporte una pensión alimenticia. El mecanismo o el criterio más común que nos ha tocado que toman los juzgados es un salario mínimo diario, lo que equivalga el salario mínimo diario. ¿Por qué? Porque si lo fijamos en salarios mínimos diarios, se va a ir actualizando de forma automática y no tendríamos que cada vez que suba el salario, acudir ante el juez y pedirle: juez, hazme una tabulación y súbeme el salario acorde a lo que aumentó. Entonces, en este caso, la mayoría de los criterios de nuestros jueces, nuestras juezas, es fijarlo en un salario mínimo diario por niño, por niña. Hay que también hacer énfasis que esto que estamos explicando no es de forma general, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos. Entonces, en estos casos no podemos tomar una decisión o hablar a lo general. ¿Por qué? Porque cada decisión de nuestras juezas, de nuestros jueces, está tomado de acuerdo al caso concreto. No todos estamos viviendo la misma situación, no todos tenemos la misma ingreso económico, ni mismo número de dependientes. Entonces es muy importante que tomemos esto solamente como una guía. No es que esto que esté explicándoles sea de forma general, hay que siempre verlo desde el caso concreto.
Y entonces esto es para personas que no tienen un sueldo formal, un empleo formal, pero por ejemplo, ¿y qué pasa con las que no tienen un empleo? En estos casos en mi experiencia, se les pide que empiecen a laborar. No quieres laborar, entonces pues el que tú no quieras laborar no significa que te encuentres impedido. O muéstrame un documento en el que se manifieste que en verdad te encuentras impedido para laborar y que no puedes aportar económicamente. En caso que sí se encontrara impedido, pues se pasa a los progenitores del deudor. Como quien dice, los abuelos serían quienes tuvieran que aportar. Pero obviamente que aquí no es de que, es que el papá de los niños simplemente me dice que no trabaja y que no va a trabajar. Pues claro que las juezas y los jueces no le dan las opciones de, ¿quieres trabajar o no? Ok, ¿no tienes un trabajo estable? Ok, entonces te vamos a fijar la cantidad de 5 salarios mínimos, diarios, van a ser 5 salarios a la semana lo que tienes que aportar. Y si esta persona, al momento que le fijen estos salarios, deja de cumplir con su pago, es cuando hemos visto los encabezados de que se va detenido por no pagar la pensión alimenticia en 2 años. Se van acumulando el incumplimiento de esta pensión y podemos acudir ante la Fiscalía a levantar una denuncia por incumplimiento de pensión. Igual se puede actuar en la vía familiar, notificarle a la jueza, al juez que no se ha cumplido con la pensión, y podemos actuar en las 2 vías, tanto en vía penal como en vía familiar. No, el que levantemos una denuncia no significa que el proceso familiar se termine, ni tampoco nos condiciona que primero tienes que haber agotado el proceso familiar y luego haber acudido al penal. Se pueden llevar los dos de forma simultánea. Qué importante, qué interesante, ¿no? Sí, sobre yo todo porque me quedé. Es que muchas veces, además que no nos acercamos a realizar estos procesos por el desconocimiento, muchas veces es esto, ¿no? Como de, no, pues es que no trabaja, ¿qué le voy a pedir, ¿no? ¿Qué le van a quitar? y entonces, o sea, qué importante que nos dices, el juez o la jueza va a determinar las medidas para que trabajes. Y si no puedes, si por alguna cuestión no puedes, tus papás se van a hacer cargo. Entonces, imagínate si ya así de perdida, por que te dé vergüenza que tu papá, mamá se tenga que hacer cargo de responsable. Claro, ¿no? Entonces, qué importante que las mujeres, las personas que nos están escuchando sepan esta información, porque así como lo ha dicho Victoria, ¿verdad? Todos los casos son diferentes, no hay generalidades. Sin embargo, no falta quien nos diga, no, pues es que no trabaja, no le van a pedir pensión, y que alguien que nos ha escuchado diga, no, sí, aunque no trabaje, sí le puede pedir pensión. Claro. Y también qué importante esto que nos dices de que te pueden requerirte de manera penal en la fiscalía si incumples con la pensión, porque también creo que es esto, ¿no? O sea, mucha gente debe decir, no, pues es que pues no pasa nada si yo dejo de pagar. O sea, que sepan que se lo tomen muy en serio, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Pues en este caso las amenazas más comunes, por llamarlo amenazas, forma de control o manipulación, es pues si no te pago ahorita una pensión que estoy afuera, ¿qué te hace pensar que estando dentro te voy a pagar? Pues en nuestra experiencia la libertad tiene un precio, y si ellos pueden pagar su libertad simplemente cumpliendo con su obligación, no se les está pidiendo nada fuera de lo extraordinario. Decidieron ser padres, decidieron ser madres, simplemente hay que cumplir con nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque sí somos buenas o somos buenos para demandar nuestro derecho de visita y convivencia, pero no queremos ser unos ciudadanos, unas ciudadanas que cumplamos con nuestras obligaciones. Entonces, hay muchos casos en los que también se acercan alguna de las mamás y me externan, es que yo no quiero que mi hijo o mi hija conviva con su papá, conviva con su mamá. Al momento de cuestionar, ¿existe un factor de riesgo por el cual usted no esté de acuerdo? No, es que no me pasa la pensión alimenticia. Ojo aquí, si ya existe una orden judicial, ya existe un documento en el cual se decretó una visita y convivencia,
el progenitor, la progenitora que impida la visita y convivencia con sus hijos, con sus hijas, puede incluso perder la patria potestad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la autoridad para decidir si nuestros hijos, nuestras hijas van a convivir con su padre o con su madre. Estas decisiones le corresponden solamente a la jueza o al juez que conoce de nuestro caso. Si existe un factor de riesgo, por llamarlo así, en el cual no nos da la confianza o hemos visto señales de alerta de que no queremos que nuestros hijos, nuestras hijas convivan de forma libre con su padre, podemos solicitar que las visitas sean de forma supervisada, pero no es como que yo vaya a estar en la casa, en mi sala y supervisando las visitas y convivencias. Existen mecanismos para que esto fluya de una forma más natural, una forma con especialistas, con profesionales. Este es el SECOFAM. El SECOFAM está justamente implementado para que se desarrollen visitas y convivencias en las cuales hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, psicólogas, que si bien no intervienen en la dinámica de las visitas y convivencias, están al tanto desde si nuestros hijos, nuestras hijas llegan aseadas, si los entregamos limpios, la forma en que nos los regresan, si papá o mamá llegan en estado inconveniente, si llegan tarde, si son puntuales, y todo esto en caso de que nosotras o nosotros estemos notando una señal de alerta, pues podamos ya acudir con el juez o la jueza y decirle, ¿sabe qué? Aquí está ya asentado que han pasado todas estas cosas y la recomendación de SECOFAM es que no haya visitas y convivencias de forma libre. Ojo, aquí hay que ser muy conscientes que nosotros no somos quien podemos decidir si va a haber visitas y convivencias con el progenitor de nuestros hijos o hijas. Una de las preguntas más comunes que llegan o que me hacen saber también aquí las usuarias es ¿hasta qué edad tienen derecho los menores de recibir la pensión alimenticia? Porque muchas veces es de que, oye, no, pues es que el niño ya tiene tal edad, pero sigue estudiando. Normalmente es lo que me comentan, no sé, ya es niño de secundaria y es niño más grande, pero sigue estudiando, no sigue estudiando. ¿Hasta qué edad es la que ellos pueden recibir esta pensión? Si nuestros hijos e hijas siguen estudiando, pues sería hasta, según lo que establece el código, hasta que estos terminen de aprender un oficio o una profesión. Podemos calcular y obviamente que estos vayan acorde a su edad. No que, por ejemplo, yo a mis 33 años todavía no logre terminar una licenciatura, ¿verdad? Entonces, esto de aprender un arte, un oficio, una profesión, tiene que ir encaminado también a la edad. Si nuestro hijo o nuestra hija a los 18 años terminó preparatoria y ya no continuó estudiando, pues ahí es el momento en el que ya dejaría de ser un dependiente económico. Esto sin contar tal vez que pudiera ser nuestro hijo, nuestra hija, una persona que se encuentre impedida para trabajar o para estudiar. Ok, por ejemplo, si el hijo o la hija en todo caso ya cumplió la mayoría de edad, pero nunca es una persona que cuenta con una capacidad diferente, que no va a poder laborar lo que resta del tiempo, ¿ahí qué pasaría? Aquí es donde tenemos que acudir o desde que se inició el proceso, hay que llevar igual. Volvemos a que pues cada situación cambia, no estamos hablando de algún objeto, pueden presentarse situaciones diversas y lo que se tendría que hacer es acudir ante el juez que lleve nuestro caso y mostrarle un dictamen en el cual esté aclarando que nuestro hijo o nuestra hija se encuentra impedido o que es incapaz de poder laborar o en su caso estudiar. Sí, porque muchas veces también incluso la parte cuidadora, la parte de la madre se queda también no labora, depende de esta pensión, pero más bien que nada porque no tiene dónde dejar a la persona, al niño, a la niña, en este caso adolescente o ya incluso adulto, ¿verdad? Se le fue el tiempo en ese de cuidado, entonces sí aplica ya una pensión, entonces siempre y cuando se respalde con... Sí, con un dictamen y que sea obviamente emitido por alguna institución de salud. Por ejemplo, voy a salirme un poquito, no a lo mejor de contexto, pero muchas veces vienen personas que no tuvieron hijos,
pero vivieron juntos, o sea, en matrimonio, y dice la señora, por ejemplo, a mí nunca me dejó trabajar, porque la palabra es nunca me dejó, o sea, no de que ella no quisiera, sí. Y vienen ellas para checar si les corresponde alguna pensión. En todo caso vienen señoras que ya son, que te cuentan con alguna enfermedad, que les impide esto laborar. ¿Sí hay manera de que se les pueda proporcionar a ellas algún tipo de pensión? Sí, claro que sí. Esto sería una demanda de alimentos en una demanda de divorcio o en algún concubinato acreditado. Sí podemos demandar alimentos a nuestro esposo, esposa, que no se nos permitió laborar y que solamente nos dedicamos al cuidado tal vez de nuestros hijos, de nuestras hijas o del hogar. Sí nos han tocado diversos casos. Uno de ellos, el que más recuerdo, era una persona de más de 60 años, jamás pudo laborar, porque no se le permitió, se dedicó simplemente al cuidado de sus hijos, hijas. Ya todos eran mayores de edad, todos tenían ya familia. Ella lo que quería era una cantidad económica por tanto tiempo que se dedicó al hogar, a su matrimonio. Ella jamás pudo pues tener un empleo. Si actualmente es difícil conseguir un empleo, pues ahora sin una experiencia laboral. Entonces ella es lo que nos pedía. El señor había trabajado toda su vida, ya tenía una pensión. Entonces lo que se hizo fue acudir ante un juzgado. Se solicita una pensión alimenticia compensatoria, y sí se le otorga a la usuaria, me parece que el 20% de los ingresos del señor, y el señor había sido pensionado de Pemex. Entonces estamos hablando que era una cantidad que podemos decir 20% es muy poco, pero considerándolo al sueldo, al ingreso de esta pensión, era ya una gran satisfacción para nuestra usuaria el saber que que serían más de 40 años de matrimonio, pues ella ya tenía un respaldo económico. Híjole, qué bueno saberlo, la verdad. Ahorita, Victoria, en la primera parte del programa hablábamos de los estereotipos y prejuicios que existían alrededor de la pensión y las mamás. Y creo que la pregunta obligada aquí es porque es la pregunta que hacen los deudores, ¿no? Sí, yo creo que es la que hacen los deudores de ¿qué medidas existen para asegurar que el dinero realmente beneficia a las niñas y los niños, ¿no? Ok, esta pregunta pues es yo creo que la más sonada en cada audiencia, ¿no? Es que mire, la anda siempre bien vestida y al niño me lo manda con los peores tenis. Esta pregunta recae muchísimo en la violencia económica, la forma de control que aún después de haber terminado una relación queremos seguir controlando la forma, de forma económica, el que si sale, no sale, en que se gaste pues un salario mínimo diario, por decir, ¿en qué se va a gastar 400 pesos? Las uñas, claro que no alcanzan para eso. Nuestros hijos, entonces dividamos, simplemente es el ejemplo más rápido que les pongo en las audiencias y que los papás se quedan así sacados de onda. Ok, ¿cuánto estás aportando? No, pues 700 pesos por semana. Ok, divide 700 entre 7. Ok, no, pues son 100 pesos. Ahora, con esos 100 pesos, dale de comer 3 veces al día a tu hijo, y todavía dale para gastar en la escuela y para los útiles y para esto. Claro que no alcanza, y ya se quedan así como que, digo, con 33 pesos no les va a alcanzar a tu hijo ni siquiera para un desayuno. No. Qué importante que nos des este mensaje, y qué importante que recalques que es una pregunta que escuchas en las audiencias, porque forma parte del estereotipo, ¿no? De lo que decíamos ahorita de cómo en el imaginario colectivo está que es una millonada lo que se paga de pensión y que con eso te va a alcanzar para atender, para educar a tus hijos, y aparte todavía en que te lo gastas. Y me parece también muy interesante y muy importante que has hecho el señalamiento que es una extensión de la violencia económica, ¿no? O sea, fíjense qué importante entonces es el que cuando nosotros
nos burlamos de esta situación, cuando decimos, sí, es que el huevito quién es chopecha y todo ese tipo de cosas, estamos reproduciendo una violencia, ¿no? Entonces, para que ahí ustedes, a sus conocidas, conocidos, tomen nota de cómo estamos contribuyendo, porque a veces nosotros decimos, bueno, es que yo no soy la que debo pensión. Pues sí, pero estás contribuyendo al estereotipo, estás contribuyendo a la violencia económica. Entonces, porque a veces también como familia del deudor alimenticio, le entramos a todo ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, que sepan que aunque no sea tu caso, aunque tú no seas a quien le deben la pensión, pues es ese tipo de cosas. Vamos a ir a un corte comercial, Victoria. Todavía no te despidas de nosotras porque queremos hacerte todavía algunas preguntas más. Vamos a regresamos a todas nosotras. No le cambien. Estamos de regreso en su programa Todas Nosotras. Estamos con nuestra invitada Victoria y seguimos con las preguntas. Una muy indispensable, creo yo, y más que nada por el lugar donde estamos laborando, sí es ¿qué papel juega la perspectiva de género en todos estos procesos legales en cuanto a la pensión? Pues aquí les puedo decir desde mi punto de vista y mi experiencia en forma personal, que es un papel esencial. ¿Por qué? Porque si no contamos con esta perspectiva, con este enfoque, no podemos garantizar un trato justo, un trato equitativo. Tenemos que reconocer las desigualdades estructurales, tenemos que entender lo que explicábamos de que cada caso es distinto, no podemos trabajar de una forma mecánica tratando de la misma manera a todas nuestras usuarias. No existe un documento, no debemos de basarnos en un protocolo tan cuadrado en el que nos digan tienes que tratar a cada una de tus usuarias de esta manera. ¿Por qué? Porque tratamos con mujeres, tratamos con casos totalmente diversos, entonces cada uno tiene una matiz totalmente diferente. También hay que en este punto solicitarle a la juez o al juzgado que nos busque una resolución que tenga esta perspectiva. ¿Por qué? Porque la persona que conozca en un juzgado de este caso es el encargado, la encargada de juzgar con perspectiva, atendiendo justamente a todas estas intersecciones, a la desigualdad que existe, tanto económica, la brecha salarial, la falta de oportunidades y sobre todo lo que mencionaban al inicio del programa. Mamá, en la mayoría de los casos, es quien tiene que quedarse con el rol de cuidadora. Entonces, ¿cómo va a ser posible que a mamá solamente se le otorgue un 15, un 20% de pensión alimenticia y que digan muchas veces, incluso de forma burlona, pues es que mamá tiene que poner el otro 20 o el otro 30%? Ok, no estamos atendiendo a que mamá, si bien no lo está aportando de forma económica, lo está aportando con los cuidados. Entonces sí es muy importante que las personas que estamos a cargo de representar a estas mujeres, niños, niñas y adolescentes, contemos con un enfoque, una mirada amplia para que logremos entender y empatizar con nuestras usuarias. Sí, qué importante, ¿verdad? Y también esto que mencionabas ahorita, creo que el que se tratan estos temas desde la perspectiva de género también va a poder permitir que la juzgadora, el juzgador reconozcan, además de las diferencias estructurales, cosas muy sutiles como la violencia vicaria, ¿no? A veces puede pasar por algo bien sutil como preguntar qué hizo tu mamá el fin de semana y entonces puedan darse cuenta, ¿no? Que probablemente para otras personas va a pasar desapercibido. Ahorita ya lo platicamos en algunos puntitos, pero me gustaría saber cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las mujeres al solicitar la pensión alimenticia. En estos casos creo que la más común es que desconocen el paradero del demandado. Entonces, aquí uno de los tips que más les brindo, porque les pregunto, ¿y saben dónde trabajan? No, existe una aplicación, esta aplicación se llama IMSS Digital, y al momento de tener el CURP del demandado, de la demandada, lo ingresamos y nos va a decir si se encuentra laborando actualmente con IMSS. Si no sale laborando con IMSS, pues sí, ahí nos va a complicar un poquito la chamba,
pero sí el desconocimiento del paradero del demandado, de la demandada, es uno de los principales obstáculos. El segundo, pudiera decir a ciencia cierta, es la falta de recursos para comprar las actas de nacimiento, ya que se tienen que exhibir en forma original. Sin embargo, recuerden que hay campañas, hay instituciones en las cuales se les condona el gasto y se les pueden brindar de una forma gratuita. Entiendo que muchas veces es ir a dar una vuelta, regresar, sí, entiendo que conlleva trabajo, pero pues se nos va a ahorrar una parte del gasto económico. Y por ejemplo, si desconocemos el paradero de la demandada o el demandado, ¿podemos dar la dirección de su familiar? En estos casos no podemos dar la dirección de su familiar porque el código es claro y nos dice que es el domicilio particular, o si se agotó el domicilio particular o de plano lo conocemos, pues sería su domicilio laboral, pero sí sería, sí es indispensable conocer el paradero, o en su caso se lleva un proceso notificando mediante edictos, que es lo que conocíamos que sale publicado en los diversos periódicos de mayor circulación. Victoria, ya para despedirnos, ya que es para finalizar el programa, ¿con qué mensaje cerrarías o qué mensaje le darías breve a las madres que no han solicitado la pensión por miedo, por desconocimiento, por falta de apoyo? Algo breve que les quieras decir, que les quieras comentar a las personas que nos están escuchando. Que no están solas, que se acerquen a nosotras, que aquí les vamos a brindar una atención cálida, una atención clara, que les vamos a lograr dar una buena solución, y que no por miedo o por falta de información o recurso sientan o estén permitiendo ser víctimas de violencia. Muchísimas gracias de verdad y por todo. Nos quedamos, como siempre decimos, cortos de programa con todo este tema, y que este es un tema fundamental y básico, ¿no?, para todas nuestras radioescuchas y todas nuestras usuarias. Así es, si ve el módulo del Instituto Municipal de las Mujeres en Las Cruzadas, acérquese para que le den información de acuerdo a su caso, información más clara y más precisa, y también pues ya sabe que puede acudir a alguna de nuestras 5 unidades. Pues el día de hoy estuvimos hablando de pensión alimenticia y de guardia y custodia. Agradecemos mucho a nuestra invitada por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Les agradecemos a ustedes el placer de su escucha como cada martes. Agradezco a Zule por acompañarme. Gracias, Ana cada Karina, martes. Recuerde que pues esto es todas nosotras. Todas tenemos algo que decir y nosotras queremos compartirlo. Muchas gracias, Victoria. Hasta la próxima.